No puede ser. 200 videos ya. Es increíble cómo pasa el tiempo, la verdad. Muchas gracias nuevamente a todos por pasarse a mi canal. Para festejar la ocasión quise sacar un formato que ya llevaba rato sin usar. No se preocupen, dejaré los timeskips en la descripción, los capítulos, y espero que disfruten esto. Y muchos preguntarán, ¿de qué va este formato? Este formato consiste en que principalmente explique el significado que tiene Dead Moon para Geometry Dash, así como su gameplay. Este nivel y este video tienen patrones de parpadeo que podrían inducir ataques epilépticos en personas sensibles. Si experimentas síntomas de epilepsia durante este video, deja de verlo inmediatamente y consulta a tu médico. Tu salud siempre será prioridad. ¿Qué quieren que les diga de Dead Moon? Este nivel habla por sí solo desde su salida hacia finales de la 1.9. Fue una revolución total en lo que respecta a decoración, gameplay y música en medio de una versión 1.9 que vivía sus últimos días. Esto representó una bocana de aire puro, por supuesto, y también una innovación en el sentido de que fue el primer nivel en usar un glitch para rebasar por 2 veces el límite posible de objetos, que era de 20.000 objetos en la 1.9, y encima el arte de estilo satánico fue inspiración para varios niveles y remakes que salieron después, como podría ser Bloodlust o Hellmoon. Dead Moon también forma parte de la lista Demon Progression de Trosta para entrenar control de nervios, y vaya que el control de nervios es necesario en este nivel. Algunas partes pueden llegar a verse un poco intimidantes, y encima de todo un par de partes tienen bugs de hitboxes que pueden volverlas más difíciles de lo que se ven, pero de eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, ponte cómodo y disfruta del nivel. No lo olvides, este símbolo en pantalla siempre precederá las zonas que considero yo contienen patrones de luces de estrobo o parpadeantes, los cuales podrían ocasionar epilepsia fotosensible.
Si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte de mis próximos videos cuando salgan, especialmente ahora que nos acercamos al especial de 10º aniversario de este canal. Y como prometí anteriormente, voy a comentar en esta sección el gameplay completo de Dead Moon. Ya he comentado lo que significa, ahora luces, cámara, acción. En mi opinión, el gameplay va acorde con la dificultad del nivel, que es Easy Demon, como recordaremos. En general, la dificultad se siente equilibrada en una buena parte del nivel, mas sin embargo hay algunas partes a tomar en cuenta, de las que hablaré a continuación. Este primer segmento de nave va del 9% al 16% de Dead Moon y puede ser un poco apretado a la hora de maniobrar con la nave. Debes tener mucho cuidado al hacer esto, y el momento en que la nave se convierte en mini, debes recargarte en las plataformas de ser necesario. El cubo dual, que va del 19 al 22%, es un segmento principalmente de memoria. Mientras recuerdes el patrón de clics, estarás bien. Este segmento de Wave, sobre todo esta primera parte que aparece en pantalla, puede verse intimidante, especialmente para jugadores nuevos. Sin embargo, es relativamente fácil. No obstante, al llegar a esta parte en pantalla se pueden ver precisamente los hitboxes de los que estaba hablando, los bugs, y en este caso tiene que ver con un bug de la orientación. Como podemos ver aquí, la decoración entre comillas de esta sección realmente no es decoración y son picos con plataformas, y deben seguirse el camino en este caso para llegar a la primera bola de este segmento. Este ovni, en mi opinión, es la parte más difícil de todo Dead Moon, principalmente porque combina varios de los bugs observados en las hitboxes en el primer wave, así como timings algo precisos para evitar estrellarse contra los pájaros o las plataformas en este caso. Ten cuidado y sigue el compás de la canción para evitar estrellarte. Originalmente iba a comentar un par de secciones más cortas, pero como ya me alargué mucho el video, voy a saltarme esas secciones e ir por otras más difíciles. Para este mini ovni, la recomendación es dar 3 clics al salir de cada portal gravitatorio, y en la última sección dar 3 clics seguido de un cuarto clic inmediatamente para pasar a la nave automática.
Este último wave va del 82 al 91% y es icónico debido al parpadeo rápido entre arte y decoración de estilo satánico nuevamente, lo cual lo vuelve un distractor en potencia. Solo enfócate en seguir el gameplay hasta el final y estarás bien. Como pudiste ver también, una ventaja es que puedes recargarte en el piso a pesar de que haya algunas cuantas hitboxes de pico, lo cual te permite descansar. Como precaución, esta nave tendrá una estructura en forma de pirámide al final. Ten cuidado para pasar y habrás completado Dead Moon. GG's, well played. Sin lugar a dudas, Dead Moon es todo un clásico dentro de la comunidad de Geometry Dash, el cual ha inspirado varios remakes o inclusive niveles completamente distintos como lo ha hecho Sonic Wave o Nine Circles. También considero que el gameplay va completamente acorde a la dificultad oficial, que es Easy Demon, y también considero que es un buen nivel para principiantes, ya que de hecho fue mi demo número 10 allá para 2017. Y es por esto que Dead Moon se ha ganado un lugar en nuestros corazones y en la lista Demon Progression. Y así concluye el especial 200 videos de este canal. Si lo disfrutaste, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte el especial de 10º aniversario. Y recuerda respecto a este video votar en la encuesta que pondré en la descripción. Soy Raptuno Cyborg y nos vemos el 29. Adiós.